¿Sabías que hay consecuencias espirituales devastadoras que ningún pastor se atreve a predicar sobre las mujeres que sistemáticamente rechazan a sus esposos en la intimidad, utilizando argumentos religiosos para justificar la desobediencia a mandamientos bíblicos directos? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste una enseñanza honesta sobre el destino que las Escrituras revelan para las esposas que convierten el lecho matrimonial en un campo de batalla, que usan la religiosidad como escudo para violar el pacto sagrado que prometieron honrar ante Dios? Hoy traigo para ti una de las revelaciones más impactantes y necesarias sobre las consecuencias divinas que enfrentan las mujeres que rechazan sistemáticamente a sus maridos. Un estudio bíblico que va a sacudir los fundamentos de lo que creías saber sobre el matrimonio, la sumisión y la justicia divina. No saltes este video por nada del mundo, porque no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es coincidencia que este título haya aparecido en tu pantalla precisamente cuando necesitas entender por qué tu matrimonio está atravesando crisis que parecen no tener solución. Este no es un video más sobre problemas matrimoniales. Esta es una revelación urgente sobre las leyes espirituales que gobiernan la intimidad conyugal y las consecuencias inevitables que enfrentan quienes las violan. Un día más, quiero recordarte que no fuiste tú quien encontró este canal, sino que fue este canal el que te encontró a ti. Precisamente en este momento donde necesitas respuestas divinas para situaciones que están destruyendo la paz de tu hogar. Antes de sumergirnos en el estudio más profundo de las Escrituras sobre este tema prohibido, voy a contarte la historia de una mujer de la antigüedad cuyo destino se selló el día que decidió usar argumentos espirituales para rechazar sistemáticamente a su esposo. Su historia es una advertencia divina sobre cómo Dios ve realmente el rechazo matrimonial, sobre las consecuencias que aguardan a quienes convierten el don de la intimidad en un arma de control y manipulación. Lo que le ocurrió a esta mujer podría ser un espejo profético de lo que está destinado a ocurrir en cualquier matrimonio donde la esposa viola los mandamientos divinos sobre la unión conyugal. Si sientes que Dios está hablándote a través de estas palabras, comenta ahora mismo: necesito restauración. Y quedémonos juntos hasta el final, porque lo que vas a descubrir va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la dinámica matrimonial y las responsabilidades que Dios estableció para cada cónyuge. Si aún no estás suscrito, hazlo inmediatamente, porque la suscripción es tu compromiso con recibir verdades bíblicas sin maquillaje religioso, enseñanzas que confrontan y liberan en lugar de complacer y adormecer. El enemigo está luchando ferozmente para que abandones este video antes de escuchar la revelación completa, porque sabe que estas verdades pueden restaurar matrimonios, sanar heridas profundas y establecer el orden divino en hogares que han estado operando en rebelión. Voy a comenzar con la historia. En las tierras fértiles de Canaán, donde las familias hebreas prosperaban bajo la bendición del Altísimo, vivía un matrimonio que desde fuera parecía perfecto, pero que por dentro escondía una tragedia silenciosa. Zacarías era un hombre íntegro, trabajador incansable, proveedor fiel que amaba profundamente a su esposa Quesia. Ella, por su parte, era conocida en toda la comunidad por su aparente piedad, su dedicación a las oraciones y su conocimiento de las Escrituras sagradas. Pero algo oscuro había comenzado a crecer en el corazón de Quesia durante el tercer año de matrimonio. Gradualmente había empezado a rechazar las aproximaciones íntimas de su esposo, utilizando argumentos que sonaban muy espirituales, pero que escondían una rebelión profunda contra el orden divino. Los hombres santos no deberían ser tan carnales,
le decía con frialdad cuando Zacarías buscaba intimidad. Las mujeres verdaderamente piadosas se elevan por encima de estos apetitos mundanos. Pero Kesia, le respondía Zacarías con el corazón quebrantado, somos esposos, el lecho matrimonial es santo ante los ojos de Dios, nuestra unión física es parte de su diseño perfecto para el matrimonio. Ella, sin embargo, había endurecido su corazón. Si fueras más espiritual, entenderías que hay cosas más importantes que satisfacer la carne. Una esposa verdaderamente consagrada debe guardar su pureza incluso dentro del matrimonio. Las palabras de Kesia eran como dagas envenenadas que se clavaban cada vez más profundo en el alma de Zacarías. Noche tras noche, él yacía junto a una mujer que había prometido ser su compañera en todo, pero que ahora se había convertido en una extraña, fría y calculadora. Los meses de rechazo constante comenzaron a transformar a Zacarías. Su gozo se desvaneció, su autoestima se desplomó, su conexión con Dios se nubló bajo una nube de confusión y resentimiento. ¿Por qué el Señor permite que mi esposa me trate como si yo fuera un pervertido por desear lo que Él mismo estableció como sagrado en el matrimonio? Oraba Zacarías en la soledad de las madrugadas. Pero Kesia, encerrada en su torre de falsa espiritualidad, no solo continuaba rechazándolo, sino que había comenzado a sembrar veneno en la comunidad, insinuando que su esposo era demasiado carnal para una mujer de su nivel espiritual. Un día, mientras Kesia oraba públicamente con gran ostentación en la sinagoga, algo extraordinario ocurrió. Una anciana profetisa llamada Débora se acercó a ella después de la oración y le dijo con voz que resonó como trueno: «Mujer, tus oraciones no suben delante del Altísimo porque tu corazón está en rebelión contra los mandamientos que Él estableció para el matrimonio. Rechazas a tu esposo y crees que eso te hace más santa, pero en realidad estás violando leyes divinas que traerán juicio sobre tu vida». Kesia, indignada, respondió: «¿Cómo te atreves? Soy conocida por mi piedad, por mi dedicación a las cosas sagradas. No hay mujer más espiritual que yo en toda esta región». Pero Débora la miró con ojos que parecían penetrar hasta lo más profundo de su alma. «Hija ciega, has confundido rebelión con espiritualidad. El Creador del cielo y la tierra estableció que la esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, que no debe negarse a su marido. Tu falsa santidad es abominación ante sus ojos». Las palabras de la profetisa se cumplieron de manera sobrenatural y terrible. En los meses siguientes, Kesia comenzó a experimentar una serie de calamidades que parecían imposibles de explicar por casualidad. Su salud comenzó a deteriorarse misteriosamente, desarrolló una enfermedad de la piel que la desfiguró gradualmente. Sus amigas, que antes admiraban su espiritualidad superior, comenzaron a alejarse de ella cuando notaron una frialdad extraña en su presencia. Pero lo más devastador fue lo que ocurrió en su vida espiritual. Sus oraciones se volvieron vacías, como si hablara a las paredes. La presencia de Dios, que antes sentía durante sus momentos devocionales, desapareció completamente. Una sensación de vacío espiritual la consumía día y noche, como si el cielo se hubiera cerrado sobre ella de manera definitiva. Zacarías, viendo el estado deplorable de su esposa, intentó acercarse a ella con compasión. «Kesia, ¿no ves que algo está mal? ¿No entiendes que tu rechazo constante ha traído maldición sobre nuestro hogar?» Pero ella, orgullosa hasta el final, respondió con amargura: «No necesito la compasión de un hombre carnal. Si estoy pasando por pruebas, es porque Dios me está purificando para niveles superiores de santidad». Esa fue la última conversación que tuvieron como esposos. Esa misma noche, Kesia murió de manera súbita y misteriosa, y la comunidad entera entendió que había enfrentado el juicio divino por su rebelión contra el orden matrimonial establecido por Dios.
Su historia se convirtió en advertencia para generaciones futuras sobre las consecuencias inevitables que aguardan a quienes usan la religión para justificar la desobediencia a los mandamientos divinos sobre la intimidad matrimonial. Hermano que me escuchas, ¿no reconoces en la historia de Kesía el patrón destructivo que tal vez estás viendo en tu propio matrimonio? ¿No identificas en su falsa espiritualidad las mismas excusas religiosas que tu esposa usa para rechazarte sistemáticamente? Lo que acabas de escuchar no es solo una historia antigua, es una advertencia profética sobre las consecuencias espirituales que enfrentan las mujeres que convierten el lecho matrimonial en un campo de batalla. Pero antes de continuar desentrañando esta revelación que va a transformar tu entendimiento sobre la dinámica matrimonial, necesito que comprendas algo fundamental. Cuando tu esposa te rechaza constantemente en la intimidad, no está demostrando superioridad espiritual. Está violando mandamientos bíblicos directos. No está siendo más santa, está siendo rebelde. No está elevándose por encima de la carnalidad. Está cayendo en desobediencia flagrante a la palabra de Dios. Escúchame con atención, guerrero del Señor. Dios estableció leyes específicas sobre la intimidad matrimonial, no como sugerencias opcionales, sino como mandamientos que determinan la bendición o la maldición sobre un hogar. Cuando una esposa viola sistemáticamente estos mandamientos, cuando utiliza argumentos religiosos para justificar el rechazo a su marido, está activando consecuencias espirituales que van más allá de lo que la mente natural puede comprender. ¿Sabes cuáles son las señales de que tu esposa está bajo juicio divino por rechazarte sistemáticamente? Primera señal: sequedad espiritual creciente. Pérdida de la presencia de Dios en sus oraciones, sensación de que sus devocionales se vuelven mecánicos y vacíos. Segunda señal: deterioro inexplicable en su salud física, problemas que los médicos no pueden diagnosticar completamente, enfermedades que aparecen sin causa aparente. Tercera señal: aislamiento social progresivo. Pérdida de amistades cercanas, sensación de que las personas se alejan de ella sin razones claras. Cuarta señal: multiplicación de problemas en todas las áreas de su vida, dificultades financieras, conflictos familiares, situaciones que parecen conspirar en su contra. Si reconoces estas señales en tu esposa, entonces sigue escuchándome, porque lo que viene a continuación va a revelarte exactamente ¿qué dice la palabra de Dios sobre el destino de las mujeres que rechazan a sus maridos? Y más importante aún, ¿cómo puedes interceder por la restauración de tu matrimonio antes de que las consecuencias se vuelvan irreversibles? Hermano, tú eres un escogido de Dios por haber llegado hasta este punto de la revelación. Hay millones de hombres sufriendo en matrimonios donde son rechazados constantemente, pero la mayoría nunca encuentra respuestas porque nadie se atreve a predicar sobre las consecuencias divinas del rechazo matrimonial. Tú fuiste guiado hasta aquí porque tu corazón sincero merece conocer la verdad completa, porque tu matrimonio necesita la intervención divina que solo viene cuando entendemos completamente las leyes espirituales que gobiernan la unión conyugal. Necesito que me cuentes algo en los comentarios. ¿Estás viendo algunas de estas señales de juicio en tu esposa? ¿Has notado cambios extraños en su vida desde que comenzó a rechazarte sistemáticamente? Comparte tu experiencia conmigo porque necesito conocer tu situación específica para hacer una intercesión dirigida por tu matrimonio al final de este video. No importa cuántos años lleves sufriendo este rechazo, no importa qué tan desesperanzado te sientas, Dios me ha puesto aquí para ayudarte a entender su perspectiva sobre tu situación y para interceder por la restauración completa de tu matrimonio. Y por favor, no pauses este video bajo ningún motivo, porque el Espíritu del Señor puede estar preparando un milagro de restauración matrimonial
través de esta revelación que apenas está comenzando. Ahora quiero llevarte a las páginas sagradas para comparar la experiencia de Kezia con la de una mujer bíblica que también enfrentó las consecuencias divinas de su actitud rebelde hacia su esposo, Mical, la hija del rey Saúl y esposa del rey David. Pero no vamos a estudiar a Mical como tradicionalmente se enseña. Vamos a examinar las consecuencias específicas que enfrentó por despreciar a su marido y por permitir que el orgullo y el resentimiento contaminaran su corazón. Las Escrituras nos relatan que cuando David danzaba con gran gozo delante del arca del Señor, Mical le menospreció en su corazón. Pero hay algo más profundo en esta historia que pocos pastores explican. El desprecio de Mical hacia David no era solo sobre la danza, era la manifestación externa de una actitud que había estado creciendo en su interior, una rebelión contra la autoridad de su esposo, que se había estado expresando de múltiples maneras, incluyendo el rechazo íntimo. Cuando David regresó a casa después de esta celebración espiritual extraordinaria, Mical lo confrontó con palabras que revelaron la amargura profunda de su corazón. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un hombre cualquiera. Su tono despectivo, su sarcasmo, su intento de avergonzar a David por expresar adoración genuina, todo esto revelaba una mujer que había perdido completamente el respeto por su esposo. Pero aquí viene la parte que va a revolucionar tu entendimiento. La respuesta de David fue profética. Él le dijo: «Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová». David estableció claramente que su autoridad venía de Dios, no de la aprobación de su esposa, y que él no iba a permitir que el desprecio de Mical limitara su expresión espiritual. ¿Sabes cuáles fueron las consecuencias divinas que Mical enfrentó por su actitud despectiva hacia David? Las Escrituras nos dicen: «Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte». Esta no era simplemente esterilidad natural, era juicio divino directo sobre una mujer que había rechazado y despreciado al hombre que Dios había puesto como cabeza de su hogar. La esterilidad de Mical era simbólica de algo mucho más profundo. Cuando una esposa rechaza sistemáticamente a su marido, cuando lo desprecia en lugar de honrarlo, cuando utiliza su feminidad como arma de control en lugar de como regalo de bendición, Dios cierra su capacidad de ser fructífera en las áreas más importantes de la vida, no solo físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente, socialmente. Te voy a pedir que hagas algo importante. Ve a tu Biblia y busca 2 de Samuel 6, especialmente los versículos 16-23, donde se relata la historia completa de Mical y David, y medita en cómo el desprecio de una esposa hacia su esposo activó juicio divino inmediato. Después de leer, quiero que comentes aquí la ciudad desde donde me escuchas, porque necesito saber desde qué lugar del mundo estás recibiendo esta revelación que puede transformar tu matrimonio. Ahora quiero hablarte sobre algo que está ocurriendo en nuestro mundo actual, en este mismo mes en que estoy grabando este mensaje. Vivimos en una época donde el feminismo radical ha infiltrado incluso las iglesias cristianas, donde a las mujeres se les enseña que pueden rechazar a sus maridos sin consecuencias, donde la sumisión bíblica se ha vuelto una palabra prohibida, incluso en púlpitos evangélicos. Mientras el mundo celebra la liberación femenina que destruye matrimonios y desarma la estructura familiar que Dios diseñó, tú estás aquí buscando la verdad bíblica sobre las responsabilidades matrimoniales.
Te felicito por estar consumiendo contenido de este canal en lugar de escuchar las mentiras del feminismo cristiano que está destruyendo hogares enteros. Te felicito por buscar respuestas en la palabra de Dios en lugar de aceptar las teorías psicológicas modernas que contradicen las Escrituras. Te felicito por querer restaurar tu matrimonio según el diseño divino en lugar de conformarte con la disfunción que la sociedad considera normal. Ahora llevemos esta reflexión a un nivel más profundo, porque necesitas entender no solo lo que dicen las Escrituras sobre el rechazo matrimonial, sino también las consecuencias espirituales específicas que se activan cuando una esposa viola los mandamientos divinos sobre la intimidad conyugal. La palabra de Dios revela principios de siembra y cosecha que operan incluso en las áreas más íntimas del matrimonio. Primera de Corintios 7:3-5 establece con claridad meridiana: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Escuchaste eso, hermano? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Este no es un versículo opcional, no es una sugerencia cultural, es un mandamiento divino directo que establece la autoridad del esposo sobre el cuerpo de su esposa en el contexto matrimonial. Cuando una mujer rechaza sistemáticamente a su marido, no solo está desobedeciendo a su esposo, está desobedeciendo a Dios mismo. El versículo continúa: no os neguéis el uno al otro. No dice no os neguéis, a menos que la mujer no tenga ganas. No dice no os neguéis excepto cuando la esposa considere que es demasiado carnal. Dice claramente no os neguéis. Punto. Sin excepciones, sin justificaciones espirituales, sin argumentos religiosos. Cuando tu esposa te niega la intimidad constantemente, cuando utiliza excusas espirituales para violar este mandamiento directo, está activando las leyes de siembra y cosecha que gobiernan el universo espiritual. Está sembrando rechazo y va a cosechar rechazo. Está sembrando frialdad y va a cosechar frialdad. Está sembrando rebelión y va a cosechar juicio. Mientras reflexionas sobre estas verdades bíblicas que están revolucionando tu perspectiva sobre tu matrimonio, necesito que hagas algo por mí. Comenta ahora mismo cuántos años llevas casado, porque quiero entender el tiempo que has estado soportando esta situación y orar específicamente por la restauración que Dios quiere hacer en tu hogar. En los próximos minutos, las revelaciones de este video van a darte herramientas espirituales para interceder eficazmente por tu esposa y para activar la intervención divina en tu matrimonio. La conexión entre la historia de Kezia y la situación de tu matrimonio no es casualidad, es revelación directa de Dios para tu vida. Él te trajo hasta este video porque tu matrimonio necesita una intervención sobrenatural, porque tu esposa necesita un despertar espiritual, porque tu hogar necesita ser restaurado al orden divino que Dios estableció desde el principio. Tú formas parte de una generación de hombres que se niega a aceptar la destrucción de sus matrimonios, que busca respuestas bíblicas para problemas reales, que intercede por la transformación de sus esposas en lugar de resignarse a la disfunción. Es crucial que mantengas este canal de historias hebreas como parte de tu arsenal espiritual diario, porque aquí encontrarás las verdades que van a equiparte para la guerra espiritual por tu matrimonio, las estrategias que van a multiplicar tu efectividad en la intercesión por tu esposa.
Un día más, si no es mucha molestia, tómate un momento para comentar: ya estoy suscrito en los comentarios, porque mi corazón se fortalece cuando leo a hombres valientes que están luchando por la restauración de sus hogares junto conmigo. Si aún no estás suscrito, presiona ese botón de suscripción ahora mismo, mientras continuamos con esta revelación que puede cambiar el destino de tu matrimonio para siempre. Porque la suscripción es tu declaración de guerra contra las fuerzas que están destruyendo matrimonios cristianos. Ahora vamos a profundizar en las Escrituras Sagradas para entender exactamente cuáles son las consecuencias específicas que Dios establece para las esposas que rechazan sistemáticamente a sus maridos. Porque necesitas conocer no solo los mandamientos, sino también las consecuencias de violarlos. La palabra de Dios revela principios de juicio que operan automáticamente cuando se violan sus leyes matrimoniales. Proverbios 14:1 declara: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Sabes qué significa derribar la casa con las propias manos? Significa destruir el matrimonio a través de acciones que violan el orden divino, incluyendo el rechazo sistemático de la intimidad conyugal. Una esposa que rechaza constantemente a su marido no está edificando su casa, la está derribando ladrillo por ladrillo con cada no que pronuncia. Proverbios 21:9 nos advierte: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El término rencillosa incluye a la mujer que convierte cada aproximación íntima de su esposo en una batalla, que usa el rechazo como arma de control, que prefiere pelear antes que cumplir con sus deberes matrimoniales. Dios considera que es mejor la soledad que la compañía de una mujer así. Pero aquí viene la revelación que va a impactarte profundamente. Proverbios 27:15-16 dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que una esposa que rechaza sistemáticamente a su marido se vuelve como una gotera constante que daña toda la estructura del hogar, y que intentar cambiarla a través de argumentos humanos es tan imposible como contener el viento. Solo la intervención divina puede transformar a una mujer que ha endurecido su corazón contra su esposo. Solo el juicio de Dios puede quebrantar el orgullo que la lleva a rechazar los mandamientos sobre la intimidad matrimonial. Solo el temor del Señor puede restaurar en ella el corazón submiso que Dios requiere de toda esposa cristiana. Hace varios años, yo mismo tuve que interceder fervientemente por un matrimonio en mi congregación donde la esposa había comenzado a rechazar sistemáticamente a su marido, usando exactamente los mismos argumentos que usó Kesia. Durante meses, esta mujer había estado sembrando división en el hogar, utilizando una falsa espiritualidad para justificar su rebelión contra su esposo. Un día, durante un tiempo de oración intensa, el Espíritu Santo me reveló que esta mujer estaba bajo el mismo espíritu de Jezabel que había operado en Mical: orgullo, control, desprecio hacia la autoridad masculina establecida por Dios. Comencé a interceder no solo por su arrepentimiento, sino específicamente contra las consecuencias que estaban destinadas a manifestarse en su vida si no cambiaba su actitud. Durante las siguientes semanas, esta mujer comenzó a experimentar una serie de problemas inexplicables. Su salud se deterioró, sus finanzas personales colapsaron, sus amistades se desvanecieron misteriosamente. Cuando finalmente vino a buscar consejo pastoral, pude mostrarle la conexión directa entre su rechazo a su esposo y las calamidades que estaba enfrentando. Esa revelación la quebrantó completamente y la llevó a un arrepentimiento genuino que restauró su matrimonio.
Esa experiencia me enseñó que las consecuencias del rechazo matrimonial no son amenazas vacías, son realidades espirituales que se manifiestan automáticamente cuando se violan las leyes de Dios. Cuando una esposa rechaza sistemáticamente a su marido, activa fuerzas espirituales de juicio que operan independientemente de las circunstancias externas. Primera de Pedro 3:7 establece una verdad que muchos pastores no se atreven a predicar. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si las oraciones del esposo pueden tener estorbo por no honrar a su esposa, cuánto más las oraciones de la esposa serán estorbadas por no honrar a su marido, cumpliendo con sus deberes matrimoniales. Cuando una esposa rechaza sistemáticamente a su marido, no solo está violando mandamientos específicos, está cerrando el cielo sobre su propia vida espiritual. Sus oraciones no son escuchadas, sus peticiones no son respondidas. Su comunión con Dios se ve interrumpida por la desobediencia flagrante en el área más íntima de su vida. Eclesiastés 5:4-5 advierte: cuando hagas voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cada esposa hizo votos matrimoniales delante de Dios. Prometió honrar y amar a su esposo en todas las circunstancias. Cuando rechaza sistemáticamente la intimidad matrimonial, está violando esos votos sagrados y activando las consecuencias que Dios establece para quienes quebrantan promesas hechas en su presencia. Hermano, después de años de ministerio pastoral y de haber restaurado cientos de matrimonios en crisis, puedo testificar con autoridad bíblica que el rechazo sistemático de una esposa hacia su marido activa consecuencias espirituales inevitables. No es venganza humana, no es castigo emocional, son leyes divinas que operan automáticamente cuando se violan los mandamientos sobre la intimidad matrimonial. Felicito a cada guerrero espiritual que ha llegado hasta el final de esta revelación transformadora sobre las consecuencias del rechazo matrimonial. Has demostrado tener el valor de enfrentar verdades difíciles, la determinación de buscar respuestas bíblicas para situaciones complejas, el corazón de un hombre que se niega a conformarse con la disfunción que el mundo considera normal. No cualquier hombre tiene la fortaleza para escuchar estas enseñanzas sobre el juicio divino, para interceder por una esposa rebelde, para mantenerse fiel a los principios bíblicos, cuando todo su entorno le dice que se conforme. El hecho de que hayas llegado hasta aquí me indica que Dios tiene planes de restauración extraordinarios para tu matrimonio, que tu fidelidad en medio del rechazo ha tocado el corazón del Padre, que tu intercesión por tu esposa está a punto de activar la intervención divina que cambiará completamente la dinámica de tu hogar. No eres un esposo común, no eres un hombre destinado para un matrimonio mediocre, no eres alguien que puede resignarse a vivir con una esposa que viola los mandamientos divinos sobre la intimidad conyugal. Ahora necesito que hagas algo crucial para la restauración de tu matrimonio. Comenta tu nombre completo aquí abajo, porque quiero incluirte en mis oraciones diarias, específicamente por quebrantamiento del corazón de tu esposa y restauración de la intimidad en tu hogar. También necesito saber quién ha tenido el valor de llegar hasta el final de esta revelación que puede transformar matrimonios, que puede activar arrepentimiento genuino, que puede restaurar el orden divino en hogares que han estado operando en rebelión. Tu nombre me permitirá interceder por tu esposa específicamente, porque Dios ablande su corazón endurecido y le dé revelación sobre las consecuencias que está enfrentando por su actitud rebelde.
Es absolutamente vital que compartas este video ahora mismo con alguien que conozcas, que esté enfrentando rechazo matrimonial. Si no te viene nadie a la mente inmediatamente, comparte este video en tu Facebook o en cualquier red social, porque es crucial que estas verdades lleguen a otros matrimonios que están siendo destruidos por el rechazo sistemático. Satanás está luchando ferozmente para que no compartas este mensaje, porque sabe que cada esposo que entiende las consecuencias del rechazo se vuelve más efectivo en su intercesión por la restauración. Si sientes resistencia o pereza para compartir este video, reconoce que son las fuerzas demoníacas tratando de impedir que seas instrumento de restauración matrimonial. Lucha contra esas fuerzas ahora mismo y no te vayas sin compartir este video en tu WhatsApp o Facebook. Hay matrimonios destruyéndose, hay esposos sufriendo en silencio, hay mujeres caminando hacia consecuencias devastadoras sin entender las leyes espirituales que están violando. Tu obediencia para compartir puede ser el instrumento que Dios use para salvar un hogar, para restaurar una intimidad, para activar arrepentimiento genuino en una esposa rebelde. Te animo también a explorar otros videos de este canal, porque hay más revelaciones esperándote sobre restauración matrimonial, sobre intercesión efectiva, sobre cómo activar la intervención divina en situaciones que parecen imposibles. Cada video de Historias Hebreas está diseñado para equiparte con herramientas espirituales que multiplican tu efectividad como intercesor por tu familia. Permíteme cerrar con una oración poderosa por tu matrimonio. Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Jesús, vengo delante de tu trono intercediendo por este hombre fiel que ha soportado el rechazo de su esposa con paciencia y amor. Tú conoces las noches de soledad, conoces el dolor de ser rechazado por la persona que prometió amarlo y honrarlo, conoces la batalla que libra cada día entre el resentimiento y el amor incondicional. Señor, interven sobrenaturalmente en el corazón de su esposa. Quebranta el orgullo que la lleva a rechazarlo. Rompe el espíritu de Jezabel que la hace rebelde a tu orden matrimonial. Ablandás el corazón que se ha endurecido contra su marido. Si es necesario, activa las consecuencias divinas que la lleven al arrepentimiento genuino, las circunstancias que la humillen hasta reconocer su error. Restaura la intimidad en este matrimonio, devuelve el gozo al lecho conyugal, sana las heridas profundas que el rechazo ha causado en ambos. Que esta esposa descubra la bendición que viene de honrar a su marido, que experimente la plenitud que solo se encuentra cuando camina en obediencia a tus mandamientos. En el nombre poderoso de Jesús, declaro restauración total sobre este hogar. Hermano, me siento profundamente honrado de haber llegado hasta aquí contigo en otra revelación que está restaurando matrimonios y salvando hogares. Me encantaría conocerte personalmente, poder orar contigo cara a cara por la restauración completa de tu matrimonio. Perdóname si en algún momento hubo problemas técnicos, si me repetí con algún concepto, si alguna parte del mensaje no se escuchó perfectamente. Lo importante es que el Espíritu Santo use estas palabras para activar una transformación sobrenatural en tu hogar, para quebrantar el corazón rebelde de tu esposa, para restaurar el orden divino que traerá bendición y plenitud a tu matrimonio. Recuerda, no estás solo en esta batalla, no eres el único que enfrenta rechazo matrimonial, no estás condenado a vivir en un hogar disfuncional. Dios tiene poder para cambiar corazones, para restaurar intimidad, para convertir esposas rebeldes en ayudas idóneas que honran y bendicen a sus maridos. Que Dios bendiga tu intercesión y que uses esta revelación para activar la restauración total de tu matrimonio.